días, señoras y señores. Buenos días. Bienvenidos, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes en un conversatorio horizontal, transparente, objetivo, reflexivo, positivo, para que construyamos entre todos una sociedad mejor, pero para todos. Feliz Navidad, felices Pascuas. Esperamos que cada hogar dominicano la haya pasado bien, que haya tenido sus parabienes y que hayan comido algún ¿cómo se llama eso? Medruño de alimento, para que de una manera u otra mantengamos la tradición. No vi tantas teleras como antes, pero están ahí. Hoy tenemos un tema que lo habíamos anunciado, que es el impacto de la negociación o de la legalización de la droga en el mundo, pero sobre todo en República Dominicana, porque a Radamés de la Rosa, que será nuestro invitado, le ha tomado con que hay algunas drogas que resultan beneficiosas que se las permitan comprar a la gente. Yo creo que es un absurdo, pero Radamés tiene todos los años de su vida bregando con eso y algo no sabrá. Y estamos también con Juan Alberto Francisco del COIN, que trabaja también con esa parte social, el uso de drogas y la prevención en la zona norte, igual que Casa Abierta. Así que en breve venimos con ellos dos. Antes, no puedo dejar de hacer un comentario que me dolió mucho, que me ha dolido mucho, que lo he visto muy y que tengo meses diciendo aquí que me preocupa. Siempre me ha preocupado, que es el uso del tema haitiano en la política. Y que eso va a llevar a una desgracia sin que el Estado dominicano lo quiera. La ineficacia del Estado va a provocar aquí cosas graves. Yo recuerdo que cuando en 1963 ocurrió algo por la frontera y eso contribuyó a una crisis política de impredecibles consecuencias. Antes, en 1937, fue justificada el asesinato en la frontera de miles de haitianos y exacerbado el ánimo en los dominicanos. Ustedes no saben quién es Ángela Hernández. No es la mejor ni la peor dominicana, es una dominicana ícono. Yo la conozco hace 40 años escribiendo literatura, hablando de igualdad social, luchando por la erradicación de las injusticias, por una humanidad incluyente y comprensiva. Ha sido laureada más de 7 veces, nacional e internacionalmente, con sus producciones poéticas en varios géneros. Ángela Hernández es una señora que va a caminar por el mirador y fue acosada, asesinada de muerte. Una dominicana ilustre que prestigia a la República Dominicana. Fue acosada. A ti hay que asesinarte. Tú eres antidominicana solo porque escribe el respeto a la ley y el respeto a los derechos humanos. Esa intolerancia de esos come gente, de esos reaccionarios, de esos incultos, porque hay que ser inculto para eso, aunque sea letrado, aunque tenga 18 títulos. El que hace eso es inculto. Es una persona con bajos instintos. Es un tipo con bajos modales, es un tipo criminal. El que incita a la violencia contra otro ser humano es un individuo peligroso. Y esa conducta va increciendo por un problema ideológico y político.
No es verdad que son antihaitianos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Muchos de los que están haciendo eso tienen 2 y 3 haitianos al lado de su casa o en su casa. Son unos bandidos. Yo lo digo. Y se escudan en esa ola para desarrollar su sed de hambre, su sed de sangre, como lo hacían aquellos anticomunistas que asesinaban a cualquier joven solo porque era joven, porque era anti del gobierno y ya era comunista aunque fuera social cristiano. Esa mujer yo nada más la he visto haciendo cosas buenas, haciendo literatura buena, destacando el país. Que no lo ha hecho ninguno de los que estaban ahí en el mirador amenazándola de muerte, acosándola de muerte. Suerte que ella le respondió con la valentía con la que ha enfrentado la desigualdad social toda la vida. Son nazistas, son nazis, fascistas. Y el fascismo, me decía mi abuelo, que yo no lo viví, fue una corriente de eliminación física en Europa de las personas por intolerancia política. Advertamos esto, señores, esto es grave, esto puede pasar grave. Yo recuerdo que hay muchos prietos que fueron asesinados, fusilados, han sido apresados, prietos dominicanos, solo por esa fiebre antihaitiana. Ojalá que eso no pase, no siga pasando. Las autoridades tienen que llamar al orden. Yo recuerdo que el padre Arnulfo Romero en El Salvador fue asesinado por una banda política que era anticomunista. Pero el problema era que el padre Romero luchaba contra la corrupción y contra la desigualdad en El Salvador. Lo asesinaron en plena iglesia. Ese grupo que llegó al poder, y yo no quisiera estos come gente gobernando. Aquí hubo una banda colorada que se metía en las casas y le cortaban los cabellos a la gente y le cortaban los dedos a la gente en las casas. Y le botaban las comidas del caldero a la gente y le daban golpes y desaparecían personas y asesinaron cientos de jóvenes. Aquí en el país, en el 71, 72, 73, una desgraciada banda colorada. Solo en 27 de febrero asesinó a 5 jóvenes una misma noche de un velorio, raptados de un velorio. Se lo llevaron y lo encontraron despedazado en diferentes sitios. Ese fanatismo tolerado por las autoridades. Esa banda colorada que funcionó aquí, que ha funcionado. Señores, eso no es cosa suave. Nosotros que vivimos eso. Porque esa banda a mí me dio, me peló, me quitó un afro que yo tenía. Yo no me podía poner una camisa negra, ni verde, ni roja, ni nada. Yo tenía que andar o desnudo o con lo que a ellos les diera la gana. Generalmente de caqui. Porque era el que iba para la escuela. Esos bandoleros llenaron de miedo a este país. ¿Verdad que también le dieron valor a mucha gente? Entonces eso puede pasar con esta lucha antihaitiana. Y eso puede provocar una crisis. Y no es verdad que el mundo nos va a perdonar a nosotros. No es verdad eso. Que nos va a perdonar a nosotros un desborde de esta situación. Ya llegar a amenazar, a golpear, a agredir físicamente a una persona. Ya eso es muy grave. Eso se siente con demasiado poder. Es con mucho poder que se siente, porque yo puedo caminar al lado de mi enemigo y no le hablo. Pero de ahí de yo, porque alguien me va a proteger, o porque creo que yo estoy defendiendo, entrarle a palo a una persona así. No puede ser, eso no puede ser. Ese fanatismo tiene que ser eliminado. Tiene que ser eliminado y atención autoridades. Eso tiene que ser investigado. Óigame bien, Quienes amenazaron a Ángel Hernández tienen que estar hoy en la justicia. Deben estar en la justicia si aquí hubiese un Estado de Derecho. No importa quién sea, qué apellido sea,
qué partido tenga y qué abolengo social tenga. Debe estar en la justicia. Esos que amenazaron. Hoy usted sabe las veces, pues yo fui a Washington a marchar no hace mucho. Y aquí los dominicanos fuimos a Washington, marchamos en España, en Venezuela, en todas las partes del mundo por la libertad. Entonces, aquí un venezolano no puede luchar por la libertad de su país. Ni otro extranjero puede luchar. No. Lo voy a dejar ahí, porque ese no es el tema de hoy. Eso surgió el viernes y yo quise traerlo, como no habíamos hecho programa, quise traerlo hoy. Ay Dios que nos coja confesado. Señores, la cosa ha llegado tan grave que yo no quiero narrar lo que me narró un intelectual dominicano, un hombre que yo aprecio mucho. Es grave la situación, es grave, porque hay gente que tiene vacío en su alma, en su psiquis, tiene vacío y la quiere llenar con sangre, con odio. Venimos después de esta pausa con Radamés de la Rosa de Casa Abierta y Juan Francisco del COIN para hablar del asunto que nos trae a colación. Así que en breve volvemos con ustedes. Bien, ya regresamos en esta segunda parte. Radamés de la Rosa es el director ejecutivo de Casa Abierta. Y Alberto Francisco, Juan Alberto Francisco, es el consultor jurídico de el COIN. Son dos organismos que trabajan con la prevención del uso de droga en las comunidades más desprotegidas socialmente hablando. En todas las comunidades, pero ellos han centrado sobre todo en esa parte. Y hay algunos como COIN que trabajan con el tratamiento a los adictos, que también es una parte que se resalta en que nosotros tenemos un gran consumo de drogas en el país. Radamés vino aquí hace unos meses y escandalizó, porque esa noticia recibió respuesta hasta del obispo de Santo Domingo. Diferentes profesionales le respondieron a Radamés de que él quiere que todo el mundo consuma droga aquí, porque Radamés plantea que la droga debe ser legalizada, por lo menos la marihuana. ¿No es verdad? Entonces yo te digo, ante este libertinaje, ante estas cosas, ¿cómo tú hiciste con eso? No, fíjate, Licho, yo... Introduje mal el tema. No, yo creo que es importante que hablemos de estos temas, porque las actuales políticas públicas en el mundo y en República Dominicana están basadas en estereotipos, en falsas premisas, en discriminaciones y en violaciones de derechos. No hay política pública en República Dominicana que esté pensando en las drogas. No están pensando en las drogas. Están siendo peones de una estrategia que no funcionó nunca, ninguno ha funcionado, y no piensan... Pero no vea como que es de maldad, sino que es un proceso de la evolución. Porque antes no teníamos todos los avances que tenemos hoy y quizás nosotros nos hemos quedado atrás. ¿No? Pero exactamente, yo creo que si tú tienes un Estado que se llama un Estado de Derecho, como tú planteabas hace un rato, un Estado de Derecho hay que examinar las políticas públicas que son contrarias al Estado de Derecho y erradicarlas del país. Tú te preguntas, ¿cómo es que uno elige dirigentes para que organicen la sociedad? Y estos se muevan con ideas de los años 50, años 40, que surgieron en Estados Unidos, que no tienen nada que ver con la idiosincrasia dominicana. Las políticas públicas sobre drogas son represivas, estrictamente represivas, pero represivas con discriminaciones, represivas en los sectores más pobres de la sociedad, porque en los sectores de clase media y clase alta no hay represión para el uso de sustancias, solamente es en lo más pobre. Entonces, es una política además de negativa, porque hace más daño que bien, porque no es verdad que con reprimir logramos detener un fenómeno social como el de las drogas, y
Además, esa represión solo ataca a los más pequeños, a los más vulnerables, a los más pobres. Pero ya eso, yo te voy a defender el Estado, la acción policial. Ya yo no veo que a nadie lo agarran preso porque consume droga, porque yo no veo a nadie. Mira, Andrés, nosotros tenemos información y el COIN tiene mucho más porque tienen observatorios de poblaciones vulnerables, de cómo se está aplicando la política represiva en nuestras comunidades, de cómo se apresa a las personas, jóvenes y adultos, y en algunos casos incluso se le coloca sustancia para chantajearlo, para quitarle dinero, para como cualquier mafia, ¿no? Dañar a la familia de esa manera. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de que el país actualice su política pública en materia de droga, nos basamos no solamente en esos pilares que he planteado, el respeto al derecho de la persona, a la dignidad de la persona, el aplicar política inclusiva y no discriminatoria, el respetar al ser humano. Nos referimos también a las experiencias de otras sociedades, porque nos dicen muchas veces, pero ¿qué pasa? Antes de eso, yo quiero, espérate, para que no te coja todo el programa para ti solo. En esa etapa, cuando vengamos, porque yo soy el que te digo que en ningún país del mundo eso que tú planteas resultados. Claro no que sí, claro vamos que a ver, sí. vamos a ver la experiencia del COIN. Bueno, mira, decía Radames que nosotros teníamos experiencia en el tema de cuántas personas realmente todavía se les sigue colocando droga a esta altura. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 2 años te podemos decir que solamente en el COIN, a través del Observatorio de Derechos Humanos, tenemos 65 casos de personas que con indicio de que se le ha colocado droga por parte de la DICAN y de la DNCD. ¿Cómo? Sí, tanto en Santo Domingo como específicamente en Moca. En Moca el año pasado nosotros hicimos una denuncia pública y lo depositamos a una instancia, a la Procuraduría, en donde solicitábamos una investigación profunda contra el coronel Valenzuela en Moca, porque teníamos 17 casos de muchachos que no pasaban de 35 años en la cárcel modelo de Moca, todo por droga, y tenían una particularidad muy específica. Todo tenían que ver con un arresto de una patrulla que coordinaba ese señor. Pero ¿Qué ganaba claro, ponerle droga a la gente? ¿Qué le ganaba él? Este señor se dedicaba a que si tú tenías problemas, era como una banda, en donde personas, un ejemplo, que eran pretamistas, personas que tenían problemas incluso hasta por otro punto de droga, te armaban, le pagaban a ellos y le armaban un expediente para aparecer como que tú tenías 52 gramos. Usaba la policía para venganza particular, privada. Pero hasta por mujeres, seguro. Exactamente. Cuando investigamos un poco más profundo, las condiciones en las que vivían estos muchachos era desproporcional con la cantidad de droga que supuestamente tenían. Porque tú me dices a mí, si tú tienes una droga que te va a ganar 200,000 pesos, y las condiciones en las que vives tú y tu familia ni siquiera probablemente tengan la comida de un día, o sea, no creo que sea verdad que tú tengas 52, 128 gramos de cocaína. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema de la política represiva? Que lamentablemente alimenta no solamente que se sigan cometiendo más crímenes, que se siga incrementando incluso el consumo, pero vamos a verlo de otro punto de vista. ¿Cuánto genera la droga en un barrio? ¿Y cuánto se gana el Estado? Quizás no se gana nada. Ahora, ¿cuánto se ganan esos policías, esos miembros de los cuerpos antinarcóticos, cobrando los peajes que hacen semanales? Porque eso cuesta un dineral. Exactamente. Lo que el Estado debe ganarse por impuestos, por el consumo, porque ya es una realidad, se lo ganan los policías en el peaje que hacen semanal. Señores, el que ha entrado a un barrio de los grandes que se consumen mucha droga o se vende mucha droga, señores, yo creo que el primer requisito para poner un punto de droga es que haya un destacamento cerca. ¿Cómo? Explícame eso. Si entra a cualquiera de los barrios grandes de la zona norte, de cualquier parte del país donde hay puntos de droga, lo primero que hay es un destacamento. Pero los policías de ahí no se dan cuenta que vende droga. O sea, aquí hay puntos de droga que se están de arriba del destacamento y no se dan cuenta que hay un punto de droga. O sea, no. Eso se puede eliminar con el tema de una política menos represiva hacia los consumidores
y que esa represión sea entonces hacia los traficantes, hacia los distribuidores, hacia los patrocinadores. Ok. Que no hay esa represión. ¿Cuántas personas conocemos en la cárcel realmente como traficantes? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos hay en la cárcel? Es que no hay muchos Personas- traficantes, son uno que trafica con mucho. No entonces creo. ese lo agarran. No No creo. hay muchos traficantes. No creo. Hay Aquí hay mucho, muchos hay mucho. traficantes y muchos patrocinadores de drogas. Déjame ver que realmente dice Mira, que hay el- mucho. el tráfico de drogas es un negocio. Tú ves cómo no entran los barrios, los camiones de Coca-Cola, los camiones de Frito-Lay, los camiones de todo eso a distribuir a los colmados. Así mismo el tema de las drogas. Ay, pero raro. Entran a suplir a los puntos de droga los distribuidores grandes para ese menudeo en las comunidades. Y también van a las discotecas, y también van a los polos turísticos a distribuir la sustancia, porque es un negocio transnacional organizado, tecnológicamente más avanzado que en cualquier estado. Entonces, solamente que está, entre comillas, al margen de la ley, porque como ya señala Juan Francisco, tenemos una situación de que las autoridades mismas, o sea, como tú dices, poner a amarrar perros con longaniza. O sea, son animales que están amarrados con lo que se comen. Son soldados, policías, que están buscando dinero, están buscando salir en el mundo, y eso Sí, porque hace los policías que no- la corrupción permee por ahí. Se apoyan en la corrupción de las fuerzas policiales, las fuerzas antinarcóticos, para tener un negocio flotante, un negocio brillante, un negocio que produce mucho dinero. Entonces son muchos los Pero, traficantes. exacto. Son muchos los traficantes, son muchos los distribuidores, pero mucho más son los usuarios y las usuarias. Entonces nos enfocamos en reprimir a los usuarios y las usuarias y no a los traficantes, a los distribuidores. Eso está ocurriendo, está sucediendo, que tenemos la cárcel llena de personas inocentes. ¿Cómo un Estado puede decir que es un Estado de derecho si tiene preso a personas que han cometido un solo delito, que son usuarios de sustancia? Pero ya el uso de sustancia no es un delito en muchas partes del mundo. Y es lo que nos estamos planteando como Se organización. ve como que es una enfermedad ya, como que una... No, no es una enfermedad. Hay que tener claro lo siguiente. Yo lo he dicho 1000 veces en muchos programas. El uso de droga tiene diferentes etapas. El uso de cualquier droga, no solamente de cocaína y marihuana, de alcohol, de tabaco, Seguro. diferentes etapas, donde hay un consumo o diferentes modalidades de consumo. Hay un consumo que es recreativo, que es ocasional o habituado, donde no hay ninguna consecuencia ni social, ni individual, ni familiar. Eso por la cantidad. La persona consume. Ahora, de esas personas que consumen, el 10%, alguna gente dice que el 8% nada más, el 10% de esas personas llegan a tener consumo problemático, es decir, que se hacen dependientes. Pero el 90% no se hace dependiente, no son ni siquiera enfermos, son personas que usan sustancias y que lo aprecian y lo llevan a prisión por ello. Si son enfermos, tampoco lo debemos llevar a prisión, tenemos que buscar la manera de que esa persona busque ayuda y se recupere de su adicción. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos haciendo todo lo contrario y con la falsa premisa de que si no perseguimos a la persona, todo el mundo va a consumir droga, pero eso no ha ocurrido en Uruguay. Pero ven acá, Radamés, y eso que me lo diga. ¿Cómo puede el Estado controlar la cantidad de droga que pueda entrar para distribuirla, negociarla y cobrar los beneficios de impuestos, los beneficios fiscales en eso? Yo no entiendo cómo. El Estado no puede en este momento, con la actual mirada, no puede controlar nada. No controla el alcohol, no controla el tabaco, no controla nada. Sí se controla. En esta época de Navidad, tú ves a los adolescentes con cerveza en la calle, tomando a deshora, de madrugada en la calle, y nadie se mete. Eso ahí está violándose la ley. Sí. No el adolescente, el adulto que le vendió, el adulto que le dio alcohol a ese muchacho, está violando la ley. Nadie se mete con eso. ¿Qué controla ahí? Se vende alcohol a cualquier hora, en cualquier lugar, se vende tabaco en cualquier lugar. Ahora, lo que estamos planteando es que hagamos una política pública inclusiva, que tome en cuenta que los usuarios de sustancias no son delincuentes, ni siquiera los adictos son delincuentes, que son los que más daño pueden causar a la sociedad. ¿A dónde ha dado resultado ese negocio? Bueno, mira, si nosotros podemos medir de los sitios más exitosos ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos tiene estados, por ejemplo, como Colorado, tiene estados como Denver, en donde tú tienes, Oregon, donde tú tienes un ejemplo, que en Oregon el 40% de los impuestos que ha recaudado el Estado a través de la marihuana, porque la han legalizado, el 40% lo están invirtiendo en educación.
Aquí cuánto se invierte en educación realmente por lo que deja el tabaco, por lo que deja el cigarro, por lo que deja el alcohol. Nada. Pero Eso, sí ha dado... eso allá en esos estados los regula algún mecanismo legal. O sea, Sí, como aquí debería regularlo, un ejemplo, la misma política que rige, un ejemplo, o que deberían regir el tema del consumo de droga, que lo hace salud pública. Pero no lo hacen realmente, o sea, según la ley, hasta los 18 años no se le debe vender ni alcohol ni tabaco a nadie. Pero ve a un colmado a ver si el papá no va a mandar a comprar la cerveza con el hijo. Y sabrá Dios si el muchacho también lo acompaña a bebérselo. O sea, ¿quién regula eso realmente? Pero realmente donde se ha legalizado incluso la marihuana, no es como la gente dice. O sea, no se ha incrementado ni la delincuencia, ni se ha incrementado el consumo de proporcional, como la gente muchas veces piensa, de que si se legaliza o se despenaliza el consumo, van a haber mucho más accidentes, que va a haber niños consumiendo más droga. En los estados donde ha ocurrido, no se ha incrementado realmente ni los accidentes por consumo de marihuana, ni se ha incrementado tampoco el tema carcelario. Aquí un ejemplo, tú puedes decir, ok, te pongo 3 meses de prisión preventiva porque tú eres un consumidor de cualquiera de las drogas, pero ¿y qué pasa si yo como quiera sigo consumiendo en la cárcel? ¿Quién me la vende en la cárcel? ¿El que me la vendía afuera? Aquí en todas las cárceles se vende droga. Entonces, no me digas tú a mí que la solución es mandarte a la Victoria o mandarte a una de las cárceles donde allí adentro tú lo único que la vas a conseguir un poco más cara, pero la consigue igual. Entonces, no es realmente la política correcta de que te mando a la cárcel para que deje el consumo. Mentira. O sea, en la cárcel se sigue consumiendo droga igualito que en cualquier bar. Aquí hay algo más fuerte. O sea, usted decía que cómo el Estado podía controlar el tema de la entrada. Señores, aquí hay sectores que cuando ciertos barcos se retrasan, el consumo la droga también tiene problemas. ¿Cómo así? Explícate. Aquí hay sectores en donde cuando ciertos barcos, no voy a decir dónde, se retrasa en llegar, el consumo de droga también se pone problemático porque se escasea un poco la droga. Ah, porque esos barcos... Porque aquí hay drogas que están entrando por barcos y que las autoridades deben saberlo. Y lo saben mucho. Oye, ustedes tienen... Lo saben ¿Cómo mucho. ustedes saben eso y las autoridades no lo saben? Las autoridades lo saben. ¿Cuántas personas han caído presos? Señores, en todos los cargamentos siempre hay ligado un coronel o un teniente, alguien relacionado a los cuerpos que deben perseguir este consumo. Siempre, en todos los cargamentos hay alguien ligado al sector de la policía o del ejército o alguien relacionado con las Fuerzas Armadas. En todos los cargamentos que nunca tienen dueño. Porque aquí la mayoría de los cargamentos entran. Si yo solicito un televisor de cualquier país que me va a venir por un courier, todo el mundo sabe a quién se lo van a entregar. Aquí lo único que no se sabe es quién se le entrega, ni quién es el dueño, ni quién debe recibir. Es un cargamento que sea de droga. Bueno, miren, ustedes me van a detallar después. Primero, ¿cuál es la droga que ustedes quieren que se comercialice? Si creen que son todas. Porque aquí, Radamés decía en el programa pasado que hicimos, que aquí se consume heroína, Sí. que aquí se consume cocaína, que aquí se está consumiendo hasta, ¿cómo se llama eso? De la campana, que se consume. Sí, pero ese es otro tipo de sustancia. Y la marihuana y todo. La Entonces, metanfetamina se consume. sí, pero ya esa están legalizada. No. 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 Ah, no, ustedes me van a El detallar. éxtasis no está legalizado. Exacto. El mori no está legalizado. Esa es la que tú estás denunciando que está acabando, ¿no? Sí, una de ellas. Molly. Son varias drogas adulteradas que hay en el sector, en los sectores. Yo les pido permiso a ustedes, vamos a una pausa y vamos a seguir conversando con Radamés de la Rosa de Casa Abierta y de Juan Francisco para el asunto de la legalización de la droga en la República Dominicana y su impacto, sus experiencias en otros países donde pudo haber dado algún resultado para la conformación de la sociedad dominicana. Vamos en breve con ustedes. Bien, regresamos con ustedes. Miren, este calendario, yo apuesto por una vida sana
promoviendo estilos de vida saludables, Casa Bien. Ahí está. Y lo más bello de este calendario es que tiene muchas fechas históricas que usted debe saber. Por ejemplo, el día 11 dice que nace Eugenio María de Hostos. Ese día 11 pasó muchas cosas. La fecha de nacimiento de Juan Pablo Duarte, Día de la Violencia y la Paz, Día Nacional de la Juventud, etcétera, para que usted no se le olvide esa fecha. No lo están vendiendo, ¿no? Esto lo da Casa Bien, ¿no? Así es, así es. Así es, así que gracias Radamés por eso. Se lo voy a poner ahí. Que se vea. Radamés, sígueme detallando. Tú me dijiste que en Uruguay está legalizada la venta de marihuana. Hay un sistema por control del Estado. El Estado tiene un sistema que funciona para que las personas puedan comprar marihuana de manera legal en farmacias, con un registro y una cantidad límite que se puede vender durante el mes. Pero también están los clubes de consumidores de marihuana que se reúnen y tienen su propio cultivo. Que ahí es que la pueden consumir. La consumen dentro del club y la cultivan dentro del club. Y también está el autocultivo. Entonces tú puedes cultivar hasta 2 plantas de marihuana en tu casa y tú puedes consumir tu propia producción. Es un sistema atípico que no existe en ninguna parte del mundo. Uruguay es un país atípico completo y han avanzado. Después de 40 y tantos años de haber despenalizado, Uruguay despenalizó en el 74. Colombia despenalizó en los años 90 y en Europa en general está despenalizado. Y no ha habido, en Portugal, el caso más típico es que Portugal cambió su política de droga, despenalizó los consumos, no se persigue a ningún consumidor de ninguna sustancia, porque el problema no son los consumidores para las autoridades, el problema son los traficantes. Por lo tanto, a los consumidores hay que tratar de animarlos a que busquen ayuda, o los que necesitan ayuda, y a nosotros dejarlo en paz. ¿Esa ayuda tiene para que consuman menos? El que tiene consumo problemático depende de las drogas. Y muchas personas con otro tipo de problemas que le llaman patología dual pueden desarrollar conducta violenta, depresiva. Es un problema. El consumo de drogas es un problema. El consumo problemático es un gran problema. Con esa persona nosotros necesitamos trabajar para ayudarla a recuperar su salud, ayudarla a que busquen cómo salir de ese hoyo oscuro en que están metidos. Pero eso es una política inclusiva que atiende a las personas, no que está persiguiendo, que los atiende. La premisa falsa es esta: si nosotros despenalizamos, toda la sociedad va a consumir drogas. Vamos a tener zombies en la calle, dicen. Pero eso no ha ocurrido en Colombia, no ha ocurrido en Uruguay, no ha ocurrido en Portugal, no ha ocurrido en Estados Unidos. Que puede haber un ligero incremento del uso, puede haber. Eso es normal, que se dé. Pero es que las políticas públicas tampoco son que yo la hago y funciona automáticamente. Una vez le preguntaban al presidente de Uruguay, ¿y usted cree que eso va a funcionar? Dijo, no lo sé. No sé si esto va a funcionar. Lo que yo sé es que lo que tengo no funciona. Por lo tanto, tengo que cambiarlo y ver hacia dónde voy a ir. Entonces, oye, tú has dicho una cosa clara. El problema es que las autoridades de nosotros, a través del tiempo, no se hacen un autoanálisis de la realidad, no hacen un diagnóstico de las problemáticas, y entonces no se dan cuenta que hay cosas que no funcionan como están. Por ejemplo, aquí no hay una atención psicológica del Estado para nada. Aquí no hay un psicólogo, no uno, porque en el Hospital Moscoso Puello van 10.000 personas y hay un psicólogo. Así es. No da abasto. Pero ahí no hay un psiquiatra tampoco que te reciba por cualquier problema. Una persona intentó suicidarse, una persona peleó, una persona tuvo un aborto. No hay una atención psiquiátrica de eso. Entonces, ese problema ustedes lo están planteando como que es un problema de salud mental. Claro. Eso es salud mental, pero aquí no le dan importancia. Yo creo, después de Ángela Cava, ojalá que me estoy yendo, salud mental del Ministerio de Salud no tiene un solo chévere de presupuesto. No, es que la salud mental en República Dominicana, el presupuesto de salud de República Dominicana es mediocre. Es de lo peor del continente. Quizás Haití tiene menos presupuesto que nosotros en salud, pero tenemos un presupuesto de salud que no llega ni al 2% del Producto Interno Bruto. Y de ese presupuesto,
apenas el 0.8% se aplica en salud mental. Y la mitad de ese 0.8 se lo lleva al hospital psiquiátrico. Es decir que es para comprar arroz, sábana y cosas. No tenemos una política de salud mental realmente que dé respuesta a la sociedad. Estamos hablando de una sociedad mediocre que realmente lo que hace es aprovechar los temas. El Estado aprovecha el consumo de alcohol para recibir impuestos y no les importa cómo se vende, ni qué hora se vende, ni nada. Y aprovechan también las drogas ilegales para el chantaje, para la corrupción. Es un país mediocre en sentido general. Mira, 2 amigos míos murieron por allá, cerca de mi casa, porque ellos iban a consumir, delante de la policía, cerca del cuartel, iban a consumir lo que le llamaban crack. Le llamaban, todavía le llaman. Le llaman crack, pero resulta que el tipo se la mezclaba con una serie de cosas que le daban un infarto. Claro. Y le dio un infarto así, y él salió a las 10 y a las 12 ya estaba muerto. Uno de los principales problemas que existe ahora mismo con el tema de las drogas y que nosotros hemos venido llamando la atención a las autoridades. ¿Eso se puede controlar con ese mecanismo que ustedes plantean? Sí, si las autoridades realmente quieren investigar, puede ser que un ejemplo den. Porque, por ejemplo, están quizá incluso hasta identificados los lugares donde se está incrementando el consumo de droga adulterada. Si las autoridades realmente miraran el tema de los usuarios de droga con una política salubrista y realmente en donde se respete la dignidad de las personas, pusieran un poquito más de atención. Nosotros venimos haciendo esta denuncia no desde ahora, nosotros venimos desde el año pasado anunciando de que hay problemas que están surgiendo en estos barrios, en los sitios donde se está consumiendo ciertas drogas que están causando problemas. Y hemos identificado cuáles son los problemas relacionados que hemos ido identificando en esos sectores. Y señores, lo que nosotros hemos podido encontrar con la heroína, con la famosa droga Molly, con la cocaína, señores, aquí hay un problema grave con el tema de la adulteración. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es, como vendedor, incrementar mis ingresos. Y mientras más corte le hago, pues mejor es mi ganancia. Si yo me iba a ganar 100 pesos con una heroína, pues ahora yo necesito ganarme 200 con la misma heroína, sin importar qué le cause a la persona. Y lo que hemos encontrado en los barrios, o sea, es muy preocupante y tenemos casos ya incluso registrados de muerte de personas que usan drogas y que sabemos que están adulteradas. ¿Y cuál es la mejor forma de nosotros saber que están adulteradas? Que no es una droga pura. Señores, los costos en la que se vende la heroína en muchos de estos barrios, aquí hay gente que están consumiendo supuestamente heroína con 100 y 200 pesos, cuando es una de las drogas, cuando una de las drogas más caras realmente. Entonces, no creo que se pueda consumir con 100 pesos. Hay que ver qué se le está echando a esa droga. Si exacto, realmente es droga. ¿Y qué por ciento realmente será de heroína? Pero un país, yo sigo diciendo las calamidades de mi país. Aquí cuando hay un brote de rabia como el de Pedernales, un escándalo, un brote, un virus, el palo, eso es un escándalo. Eso es porque le crea un problema al Estado, a la sociedad. Pero parece que la droga no crea un problema, el consumo de droga no crea un problema que lacera la economía del país. ¿O tú crees? Esto más ligado al tema del estigma y la misma discriminación que hace a la persona usuaria de droga. Cuando tú haces una denuncia de que en un sector por una droga X están muriendo personas o se están afectando personas, cuando miramos los comentarios, señores, todo el mundo, métanle más droga para que se mueran. Si ellos saben que hace daño, ¿para qué se la están metiendo? Métanle más para que se mueran. El estigma que hay relacionado a la persona que usa droga es muy alta y no es solamente en la persona del pueblo, o sea, es a nivel general. Es de bullying, es de burla. Exactamente, es muy grande. Aquí todavía, a través del mismo Estado, un ejemplo, a través del Conavicida se hacen encuestas, la encuesta Endesa cada 5 años, y todavía nosotros no hemos podido lograr de que se mida realmente el tema de los usuarios de droga. ¿Por qué? Porque hay una política tanto desde el Estado como de ciertos organismos internacionales que no le interesa realmente incluir o ver realmente como un problema el tema de los usuarios de droga. No, también un problema social. Donde vivía Radamés antes lo usaban porque los muchachos que se entretenían con la droga ya no quemaban goma, ya no reclamaban agua, ni luz, ni nada. Las drogas tienen una vinculación muy estrecha con
todos los problemas de la sociedad. Yo quiero señalar que mucha gente me oye hablar de despenalizar y entienden que eso es algo que no debería ni siquiera pensarse. Todas las drogas son perjudiciales a la salud, potencialmente perjudiciales, todas. Nosotros no recomendamos a ninguna persona. Dime 4 cosas que tú hicieras si fuera el que te encargaran de coordinar ese programa. Lo primero que hay que hacer es reconocer que hay consumo en la sociedad. Correcto, un diagnóstico ya, yo sé que está. Hay consumo en la sociedad. ¿Qué nivel de consumo es problemático? ¿Qué nivel de consumo es recreativo, ocasional, Es un estudio habitual? científico. Hay que determinar. Mire, en los años 80, cuando estaba Jacinto Peinado en el Consejo de Drogas, que fue el primero, él planteaba que había que hacer un estudio sobre las drogas. Y nos reunimos muchísimas veces con un sociólogo experto en encuestas. Y yo le decía a don Jacinto, ¿y dónde vamos a conseguir dinero para ese estudio? Decía, no te preocupes, que el presidente me va a dar ese dinero. Y nos reunimos, don Jacinto dio el dinero. Y un día nos dijo, no es posible hacer el estudio, no hay dinero para eso. No hay dinero para hacer un estudio sobre el fenómeno de la droga en el país porque no les interesa a quienes dirigen el país. No lo ven trascendente. Entonces, O reproductivo políticamente. No, y además la vinculación que tiene con la política es muy grande. Entonces, aquí sabemos que mucha gente que está vinculada al mundo de la política está vinculada también al negocio de las drogas. Pero eso es un tema que es complejo de tratar. Entonces, muchas veces la política tiene sus actores políticos, tú sabes cómo se mueven las cosas. Tiene sus dinámicas internas que el ciudadano común no comprende. Ahora, nosotros no comprendemos tampoco cómo es posible que una sociedad en el año 2019 casi ya sigamos con una política de Estado de drogas de los años 50 y 40 y que nadie se interese por ver lo que está sucediendo. O sea, no puede ser que sigamos reproduciendo ideas falsas sobre las drogas, ideas como que todo el consumo de drogas es un adicto. No, la mayoría de la gente consume drogas de manera habitual o recreativa sin ninguna consecuencia. No lo queremos reconocer. Lo primero es reconocer eso y después establecer un sistema donde el usuario no sea perseguido. La ley de droga no debe perseguir al usuario. Debe admitir que el que esa persona tenga droga en su poder es una falla de la política represiva, porque si está ilegalizada y está controlada, ¿por qué alguien la puede conseguir tan fácilmente? Es una falla del Estado. Reconozcamos que tenemos una falla y admitamos que la persona necesita consumir sustancias. No persigamos a los usuarios. Y establezcamos un sistema de prevención y de atención a las personas que usan droga de manera general. Aquí se habla de droga en Santo Domingo, pero en las provincias, ¿quién habla de droga? ¿A quién le importa lo que se consume en Jimaní, en Pedernales, en Santiago? ¿A quién le importa? Eso es aquí en Santo Domingo, ustedes que se interesan por hablar del tema de la televisión, pero en la comunidad no se interesa a nadie y la droga está en toda la geografía nacional. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos pensar? Yo conozco pueblos que tú te paras en una calle y tú ves 200 motores que pasan para el fondo de la calle a buscar. Entonces, esos tenemos que empezar a decir. Por ejemplo, en Cocoa. La responsabilidad del Estado es grande sobre este tema. Y no es el único responsable. Toda la sociedad tiene que hacer conciencia de que una persona que usa droga potencialmente puede ser una persona adicta. Pero entonces, también, el sistema de venta que tú planteas, después de todo eso, el Estado, poniendo entonces, bueno, vamos a ver cómo el Estado regularía eso, qué medidas toma. Mira, como decía Francisco, nosotros no estamos planteando que el Estado legalice la droga en estos momentos. No es el momento para debatir sobre ese tema. Hablar sí podemos, pero proponerlo no. Lo que estamos proponiendo nosotros es que se despenalice el consumo. Se modifique la ley 5088. Esa ley deberíamos cogerla completa y echarla al zafacón. Entera y hacer una ley nueva. Porque esa ley lo que parte es de temas de seguridad, las ideas falsas de que droga y delincuencia, no. La ley debe partir de derecho, de dignidad, de respeto. De eso debe partir la ley nuestra sobre droga. E incluir las drogas más perjudiciales que existen, que es el alcohol y el tabaco dentro de la ley, para regularla adecuadamente y dejar de perseguir al usuario de droga. Bueno, tienes un obstáculo tú. Antes, hace 20 años, 22 años, 25 años, el asunto de la droga era un problema para los Estados Unidos
y nos inducían las leyes y los controles. Hasta nos Claro. extraditaban y nos extraditan todavía. Todavía. Pero ahora, y cuando tú llevabas un proyecto de ley al Congreso, los congresistas no conocían eso, ni tenían interés ahí. Y tenían hasta cierto interés porque el país se sanara. Pero ahora es diferente. Entonces ahora tú elaboras un proyecto de ley, ¿quién lo va a elaborar ahí? Bueno, hay una mesa que está trabajando, En el Congreso. una mesa de instituciones, Ah. instituciones sociales del Estado, de organismos internacionales, que estamos trabajando en una ¿Y propuesta. por qué no elaboran una propuesta? Estamos elaborando una trabajando, propuesta, estamos planteando. estamos preparando una propuesta para debatirla, para presentarla al Congreso, para que el país sepa que muchas otras cosas se pueden hacer de manera diferente y beneficiosa para la sociedad. La ley de droga nuestra no sirve. No E funciona. incluiría esa Estamos legalización debatiendo. programada. Estamos debatiendo. La legalización es un tema diferente. No, pero el consumo. La despenalización es el Al centro consumo. Lo prácticamente. estamos planteando en un debate, porque ahí está la DNCD, está el Consejo de Drogas, está Salud Pública, está el Estado Dominicano representado allí y tienen su reticencia. Pero estamos debatiendo, que es lo importante, estamos discutiendo, estamos presentando las ¿Cómo se ideas. llama esa mesa? Se llama una mesa interinstitucional sobre política de drogas en República Dominicana, que surgió a partir de una experiencia con usuarios de droga, que hubo una mesa inicial, luego hubo una mesa que trabajó sobre la sesión especial de Naciones Unidas, el UNGAS, y seguimos trabajando para generar un debate diferente sobre este tema. Pero las personas que nos ¿Y ven... tú notas que ha tenido algún resultado de eso? Estamos avanzando, claro que sí, estamos avanzando en el debate, ya estamos preparando un documento para empezar a hacer abogacía. Seguro que te pediremos alguna vez espacio para venir a hablar sobre ese tema aquí Sí, también. sí, siempre va a estar abierto. Porque estamos resueltos a señalar. Pero yo quería señalar que las personas que nos ven, que nos escuchan, son las primeras que deben interesarse en conocer sobre este tema. No sigamos creyendo la falsa idea de que con miedo vamos a resolver los problemas. No le tenemos que tener miedo a las drogas. Tenemos que ser capaces de entender el fenómeno y dar respuesta de manera científica. Para que se reduzca el efecto negativo. Para que se reduzca el consumo, que es lo más importante. En Portugal se redujo el Sí, consumo. porque si la venden es porque se consume. Yo hago pan porque me lo vendo. Exacto. Exactamente. Si no dejo el o sea, negocio. hay un tema que tiene que estar claro. Lo más importante es reducir el consumo. Eso es lo más importante. Correcto. Bueno, muchachos, yo creo que nos quedamos cortos, pero tú has culminado con una buena información que espero como que podamos profundizarlo, que es que se le está buscando salida al entendimiento del consumo y a políticas que reduzcan el consumo y así resolver el problema de la Claro. droga. En el próximo programa que ustedes vengan, tengo 10 confesiones de gente que dice que la droga hace daño al intelecto, Claro. todo. Entonces, eso hay que buscar una solución Si hace daño, lo sabemos que hace daño, con el consumo. sabemos que hacen daño. Ahora, la solución no es llevarlo preso. Exacto. No. Gracias, Juan Francisco, Gracias a usted. por venir aquí tan temprano, 26 de diciembre. Y a ti nada más, yo sé que los desperté en este final de mes. Ustedes aquilaten las apreciaciones que han hecho estos dos expertos en el tratamiento del consumo de droga. Después yo voy a hablar con ellos separados, porque la experiencia del COIN es una experiencia que tenemos que conocerla aquí, con el SIDA, con la jeringa, con cómo suplen todas esas cosas y ese trabajo que hacen, igual que el de Casa Abierta, en términos de la prevención y la estimulación a la creatividad que antes ustedes tenían. Yo no sé si la mantienen Claro. en esa parte. O sea que gracias y nos veremos mañana en otro programa de Periodismo y Sociedad con Omar Ramos entonces. Gracias.